noches, les saluda Eduardo Advíncula en su programa Factor Ciudadano. Si quieres ver el programa en los siguientes días, puedes acudir a la www.laesquina o prensalaesquina.p. Opción La Esquina TV, opción Factor Ciudadano. Bien amigos, esta noche íbamos a tocar algunos temas de importancia, por ejemplo el tema del problema de la salud en la región Callao. Nos hemos comunicado o hemos mandado invitación al señor gobernador regional del Callao, señor Dante Mandriotti Castro, y nos hemos coordinado para el próximo miércoles para que venga su representante a justamente explicar sobre el tema de la región Callao. Así que el tema de la salud en la región Callao lo vamos a dejar para el próximo miércoles a las 7 de la noche en tu programa Factor Ciudadano. De la misma manera, tenemos otro tema importante. Lo dijimos en nuestra edición anterior respecto de un programa de la gerencia, un programa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social en el Callao, denominado el programa Participación Ciudadana en la difusión sobre los riesgos de consumo de drogas en la región Callao 2019. Al respecto, queridos amigos, hubieron algunas denuncias de algunos medios de comunicación hablando pues de probables o presuntas irregularidades o malversaciones respecto de este programa. Nosotros hemos estado investigando al respecto, quedamos en tocarlo el día de hoy, y hemos invitado el día martes 22 de octubre del 2019 al señor Renzo Eduardo Roas Eizaguirre, gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao. Evidentemente hemos coordinado con las personas indicadas, nos ha respondido una carta, también ellos, manifestando que están que no van a poder acudir o no podían acudir el día de hoy porque tenían ya su agenda ocupada. Sin embargo, dice, estoy presto a otorgarle una entrevista a fin de aclarar las inquietudes que tenga. En ese sentido, se le invita a este despacho para realizar la entrevista previa coordinación de agenda. Evidentemente, hemos insistido, nos hemos comunicado vía WhatsApp, primero con la señorita Paola Guerra, al WhatsApp 994-766-319, se le hizo una llamada telefónica el día de ayer 24 a las 4:36 de la tarde, nos contestó, luego nos hemos comunicado con otra persona del área de la administración, nos dijo que el día de hoy nos iban a responder, tampoco tenemos respuesta sobre el tema, y evidentemente pues no ha habido el interés necesario para coordinar otra próxima entrevista, aunque las puertas están abiertas para cuando el señor Renzo Eduardo Roas Eizaguirre considere por conveniente realizar la entrevista para que se puedan esclarecer estas presuntas irregularidades o presuntas malversaciones que se pudieron haber incurrido en este programa que vamos a detallar el día de hoy. Este programa es un programa por el valor de 423.302. ¿Ya? Dice, este es un programa denominado Participación Ciudadana en la difusión sobre los riesgos del consumo de drogas. No es un programa directamente de lucha contra las drogas, sino es Participación Ciudadana en la difusión. O sea, el nombre es un poco rimbombante, un poco exagerado para no hacer mucho directamente sobre el tema de las drogas. Porque cuando hay un programa de lucha contra las drogas se va directamente sobre ese tema. En este caso es participación ciudadana, o sea, los vecinos en la difusión. Bueno, puede sonar romántico, etcétera, pero en realidad, pues, 423.302 soles para eso, bueno, en realidad habría que analizarlo bien porque nos parece un poco exagerado. Han habido sobre este tema muchas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, ya se han pagado 2 entregables y luego se ha suspendido la actividad, ¿no es cierto? A propósito de algunas opiniones de la misma área, una jefatura de la misma área.
por ejemplo, de la jefe de la Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad, Oportunidades y Vivienda y Saneamiento, ¿no es cierto?, que le ha pedido, por favor, que le ha sugerido que suspende esta actividad porque hay una serie de irregularidades que no están siendo satisfactorias para poder desarrollar este programa. Ya se pagaron 2 entregables y se han pagado los días, acá tengo la fecha, a ver, primer entregable el 13º día y el otro entregable el 25º día, o sea, el 13 y el 25, ¿no es cierto? Ya se pagaron esos entregables, ¿no es cierto? Sin embargo, he escuchado decir al señor gerente Roas que esto no le va a causar ningún perjuicio porque no se ha pagado ningún dinero, dice él, en alguna de las entrevistas que le he visto con algunos medios de comunicación, que de repente, por no tener la información, han sido de repente muy flexibles con la entrevista, ¿no? Porque tendría muchas cosas que responder, ¿no es cierto? Y lo principal de ello es que se han pagado estos entregables, aun cuando él en algunos medios de comunicación ha dicho que no se habría gastado ningún dinero en el erario público, pero se han pagado 2 entregables. ¿Eso qué cosa? ¿Es gastar dinero público o no? Lo segundo, hay también, respecto de los materiales a usarse en este programa, por ejemplo, cotizado trípticos a 4 soles 50, cuando todos sabemos que al por mayor y por los volúmenes que hacen, sería 0.50, o sea, se estaría cobrando 4 soles más por tríptico. Y de igual manera las fotocopias, sabemos que por mayor están a 0.10 centavos de sol, sin embargo, se estarían cotizando por 1 sol, es decir, ¿cuántas veces más, imagínese, estimado amigo seguidor, para justificar de repente un monto, un gasto, una suma? Aquí no se trata de señalar al señor de forma personal, porque no hay absolutamente nada contra las personas, pero sí contra los actos de gobierno, que tiene que ser transparente porque el erario es público, porque ese dinero es del Estado y porque tiene que cuidarse ese dinero. ¿Cómo pasaron los controles previos, digo yo, este programa con todas esas exageraciones en los gastos? Aun cuando después de haberse dado cuenta, ellos solucionan el problema con un fe de ratas. Es decir, ¡ay, me equivoqué! Costaba 50 y lo coticé 4 soles 50. Pero después el señor ha dicho en los medios de comunicación, yo no lo hago eso lo hace el área de logística, es el área de planeamiento, el área de abastecimiento, etcétera, etcétera. Pero ¿quién lo propuso? ¿Y qué es lo que dice al respecto? Que la unidad, que es la responsable del desarrollo de este proyecto, es quien lo formula. Y en este caso, ¿quién lo formula? Evidentemente la gerencia. Hay muchos temas, en realidad, los cuales habría que aclarar muchas cosas y muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, se esgrime también de que tenía que empezar, de acuerdo a este expediente técnico, por Carmen de la Legua, a hacer la famosa difusión, etcétera, etcétera. Y luego ellos responden que empezaron en ventanilla, ¿no es cierto? Yo le pregunto al señor Roas, que tiene más de 20 años, porque así dice el señor, en la administración pública, y bueno, evidentemente se puede respetar el tiempo que él tiene en la administración pública, pero se puede cambiar tan fácilmente, sin controles previos, un lugar de ejecución de un acto o una actividad, algo que ha sido hecho en un concurso público con un expediente técnico aprobado. Eso es realmente bastante sorprendente, ¿no? Y ni siquiera en los sitios que se dice en ventanilla que iban a hacer, sino en otros sitios. Y las hojas que alcanzan no tienen direcciones concretas, objetivas, no dicen en qué zonas y en qué colegios, no se detalla. Y todo eso que decimos lo vamos a probar con algunas documentaciones que tenemos, que obran en nuestro poder, sobre las documentaciones que la propia señora María Jesús Espinosa, que es la jefa de Oficina de Desarrollo Social, le alcanza al especialista que hizo la formulación del programa como al señor gerente. Y vamos a leerlo para que se den cuenta que ella estuvo alertando todo el tiempo sobre estas irregularidades y sobre estas presuntas malversaciones. Acá no estamos acusando al señor directamente sobre algún acto de corrupción, pero sin duda se tiene que responder sobre estos temas.
Sin duda, la OSI tiene que actuar sobre estos temas. Sin duda, la Contraloría tendría que actuar sobre esos temas, porque estos son temas concretos y objetivos. No estamos hablando de cuestiones suspicaces, ¿no es cierto? De repente el señor Roa se defiende con algún medio de comunicación, aunque no menciona ninguno, porque si alguien habla, por ejemplo, de algún medio de comunicación, tiene que decir tal medio de comunicación está falseando la verdad, pero no lo dice, habla en genérico, como también los medios de comunicación pueden hablar de corrupción en genérico. Sin embargo, tienen que precisarse las cosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los famosos informes 430 del 2019, dirigido al abogado Renzo Eduardo Roas e Izaguirre, de parte de la licenciada María Jesús Espinosa, ya le dijimos, jefe de la Oficina de Desarrollo Social. Dice, tengo el agrado de dirigir, etcétera, habla sobre el tema y le dice, mediante el informe 421 del 2019, de fecha 10 de septiembre del 2019, mi despacho solicita información sobre el estado situacional, monitoreo y supervisión de la ejecución del expediente de la actividad, participación ciudadana y todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Mediante memorando número 883-2019, del 23 de septiembre del 2019, a fin de tramitar el pago del segundo entregable de la actividad tal, que hemos mencionado, participación ciudadana en la difusión sobre los consumo de droga en la región Callao. Dice, al respecto manifiesto lo siguiente, mediante resolución gerencial regional 2012-2019, de fecha 2 de agosto del 2019, dice, se aprueba la actividad participación ciudadana de la difusión sobre los riesgos del consumo de droga en la región Callao, ¿no es cierto?, en cuyo expediente, según los términos de referencia para otorgar la conformidad de la prestación de servicios, los locadores deben entregar los informes según los términos de referencia correspondiente, tal como se indica. El coordinador general, dice, emitirá sus informes con el detalle de las actividades realizadas, ¿no es cierto?, el cual debe ser realizado en forma clara y precisa, ¿ya? Dice, sustentando fehacientemente el cumplimiento de los términos de referencia. Dice, los monitores de campo emitirán su informe con el detalle de las actividades, ¿ya?, realizadas, el cual debe ser realizado de forma clara y precisa, sustentando fehacientemente el cumplimiento de los términos de referencia nuevamente. Y así los promotores y el personal de campo, ¿no es cierto? En el expediente de la actividad, participación ciudadana, etcétera, 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 dice, en el formato 2, sustento del indicador y resultado esperado, señala como parte de la fuente de información y medios de verificación los siguientes componentes, ¿no es cierto? Entonces, estaba bien claro ahí, tenía que hacerse detallado, preciso, ¿no es cierto? Y nuevamente, continúa detallando qué cosas se tienen que entregar. Es preciso señalar que lo solicitado en el presente documento es en mérito de la resolución gerencial regional 259-2011. ¿Y qué dice esa resolución del 2011, de fecha 17 de febrero de 2011? Que las actividades en el gobierno regional del Callao, en el numeral 6.2 sobre ejecución de la actividad, numeral 6.242, previo a los trámites de pago, la unidad orgánica responsable verifica la conformidad de entrega de los productos de acuerdo a los términos de referencia y presupuestos analíticos aprobados mediante resolución de Gerencia General Regional. Asimismo, es importante tener en cuenta las directivas vigentes para la elaboración de los informes de servicios profesionales y técnicos prestados por personas naturales en el gobierno regional del Callao, adjunta formatos respecto a la estructura y descripción del informe de los servicios técnicos. Asimismo, los informes del personal contratados para la actividad deben tener como base los formatos de la referencia. Agradeceré que el coordinador general y el especialista responsable de la actividad
alcancen dicha información a fin de otorgar la conformidad al segundo entregable, lo que nunca se dio, ¿no es cierto? Agradeceré, dice, ordenar a quien corresponda se alcance los documentos relacionados al primer entregable también, lo que no se ha dado, ¿no es cierto? Entonces, de forma clara y precisa, los órganos, las fórmulas de verificación, etcétera, todo. ¿Ya? Hay un documento también que tenemos en nuestra mano que habla de Renzo Eduardo Rojas Eizaguirre, el gerente regional de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, para la licenciada María Jesús Espinosa. O sea, él le dice, se dirige a la licenciada y le pide, por favor, la misma que se encuentra, dice, en ejecución, solicito firme la conformidad de servicio. El gerente de Desarrollo Social le pide a la jefa que firme la conformidad de servicio, aun cuando ella le está diciendo, alcánceme la documentación, ¿no es cierto? Luego, tenemos otro documento más. Este es el informe 188, dirigido al señor Antonio González Quintana, de la licenciada María Jesús Espinosa, donde le dice: a ver, acá tengo los documentos, están un poco... Le dice, me dirijo a usted para solicitarle convoque a una reunión de trabajo con todo el personal de locación, ya, de la materia del producto de lo que estamos hablando, todo el personal, pero que no se ha realizado tampoco. O sea, le dirige al especialista, le dice, convoque a una reunión, señor, para verificar, para ver, etcétera, lo que no se ha realizado tampoco. Luego tenemos otro documento. Este es el informe 159, dirigido al señor José Antonio González Quintana, especialista en desarrollo y población, dirigido por la arquitecta, por la licenciada María Jesús Espinosa. Dice, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al respecto al tercer entregable de los prestadores de servicios contratados para la actividad participación ciudadana en la difusión sobre los riesgos de droga de la región Callao 2018, se solicita lo siguiente: remitir información conforme al cuadro de distribución, zonas y cronograma, señalando en el expediente de la actividad dicha información debe incluir registros con nombres completos, DNI, dirección, zona y distrito de los participantes, por zona intervenida, medio de validación y fotografías como sustento, ¿no es cierto? Luego tenemos el informe 195, ¿no es cierto? Y básicamente tenemos todos los informes donde se le pide, pues, información, donde se le dice, señor, dígame en qué zonas se han realizado las actividades, ¿no es cierto? Detálleme con exactitud, porque acá hay medios para verificar, el expediente técnico considera medios para verificarlos, ¿no es cierto? Para verificarlos exactamente, con detenimiento, ¿dónde se han realizado? ¿Por qué si tenía que realizarse en Carmen de la Legua, empezó en Ventanilla, y en Ventanilla en una zona no planificada? ¿No es cierto? Es extraño, y se adjunta, claro, algunos padrones con algunos nombres y algunas firmas, pero sin dirección y sin decir exactamente en qué zona son. ¿Y por qué no se ha respondido exactamente a la jefa de su área? O sea, usted no le está respondiendo a la jefa de su área, que es la que tiene que dar la conformidad del servicio. ¿Y por qué se le ha pasado toda esta información a los órganos de control? ¿No es cierto? Es bastante extraño todos estos temas, y por supuesto, pues, que evidentemente puede oler a irregularidades y puede oler a malversaciones. O sea, tienen todo derecho. Usted no tiene por qué molestarse con los medios de comunicación. Cuando se les va a pedir información al respecto, usted tiene que simplemente responder por qué no se respondió adecuadamente a la jefatura de su propia unidad orgánica, que es la Gerencia de Desarrollo Social. Eso tendría que responderse, ¿no? Porque después ha pasado, este programa ha pasado por todas las áreas, por las que hace control presupuestal, por el área de logística, por todas las áreas. Nadie se dio cuenta que esos, por ejemplo, trípticos costaban 4,50 soles, y que en realidad, pues, en el mercado están a 50 centavos cada tríptico. O sea, es bastante, sinceramente, extraño, ¿no? Y evidentemente, pues, se tiene que responder. O
Son 400.000 soles para que el ciudadano entre en conciencia, para que no consuma drogas. Son 420 y tantos mil soles. Y los ciudadanos tienen todo el derecho de saber, los ciudadanos del Callao, en qué se gasta el dinero del Callao, ¿no es cierto? Porque no digo que sea el caso de usted, señor Renzo, pero seguramente estamos cansados pues de un montón de artimañas que usan los gobiernos de toda categoría para pues gastarse dinero del Estado, y no es su caso necesariamente, no lo afirmo, porque eso es un tema controversial que tiene que esclarecerse con el órgano de control interno, etcétera, pero se gastan en el dinero de la población en programas, en consultorías y en cosas, y no se gastan el dinero en lo que tienen que gastárselo, ¿no es cierto? Esta resolución, por ejemplo, que aprueba este programa, no fue notificada a su jefa, que tiene que firmar la conformidad de servicio, y la señora lo dice acá con documentos. Entonces hay muchas irregularidades desde nuestro punto de vista que tienen que ser esclarecidos en esta presunta malversación, si es que así lo fuera, ¿no es cierto? Y por supuesto, usted tiene todo el derecho a defenderse, lo volvemos a invitar a usted, ¿no es cierto? Vamos a insistir con usted en los próximos días para tenerlo acá sentado y que responda pues estos cuestionamientos. Usted, señor, es un servidor público, no tiene por qué molestarse. Las puertas de nuestro programa y de nuestro medio están abiertas para que usted venga acá a responder, y evidentemente usted tiene la razón, se la vamos a dar. Nadie tiene por qué molestarse. Es un dinero del erario público y los chalacos tenemos que saber con precisión en qué se gasta el dinero de los chalacos. Bien, amigos, con este tema, pues que es un tema controversial, ¿no es cierto? Vamos a dar por culminado este tema y vamos a seguir insistiendo con el señor Roas, porque tiene que responder a la ciudadanía por estas irregularidades. Además, le damos todo el derecho a la duda o a la inocencia, pero evidentemente tiene que responder porque es un tema, desde nuestra perspectiva, delicado. Ya no estamos hablando de su jefa, es la jefa de su unidad orgánica, la que le ha pedido a usted 50.000 documentos y la que le ha recomendado, por la equivocación, por la fe de ratas, le ha recomendado que deje sin sustento, que deje de lado esa actividad, que ya no vaya esa actividad, ¿no es cierto? Que se le retire el presupuesto, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo esperamos acá, usted puede tener la razón y fundamentos, y lo escuchamos y le daremos la razón si la tiene. Y si no, vamos a insistir en los días siguientes para invitarlo acá y que usted responda como debe de ser, ¿no? Probablemente algunos amigos, periodistas, algunos amigos, colegas, que de repente, pues, bueno, no tienen la documentación necesaria, entiendo yo, para ir con profundidad sobre la investigación de los temas, pero, por favor, ¿no? Es decir, creo que poco a poco, pues, tenemos que ir, transparentando las cosas en la región Callao, ¿no? En todos los distritos. Y desde aquí también un llamado a todos nuestros amigos, un poco coléricos, nuestros amigos un poco siempre, pues, criticándolo todo, que dicen que no se tocan acá cosas en ventanilla. Bueno, yo los conmino a todos aquellos que tengan denuncias que las traigan acá. Pero, señores, no vamos a tocar ningún tema si no hay papelitos. Traigan ustedes los papelitos, prueben algunas cosas y nosotros lo vamos a tocar acá. Pero si no las traen, no pretendan ustedes que hagamos una denuncia sin sustento, pues. Tampoco tenemos nosotros, a través de nuestras redes sociales y en el programa, tenemos un filtro que hace tamices cuando se insulta. Esas cosas no las vamos a leer. Y cuando se profieren cosas hirientes, esas cosas no las vamos a leer. No pretendemos hacer periodismo chatarra o barato o vulgar, sino concreto y objetivo, con fundamentos. Traigan documentos. Si usted quiere denunciar a la Municipalidad de Ventanilla, como hemos visto algunos ahí, vamos, venga, denuncie, ponga su firma, venga, pruébalo acá, háblelo, pero objetivamente. No vamos a caer en el juego de denunciar cosas, pues, que sin papeles, ¿no? Me dice, denuncia usted, yo no puedo, porque etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ya, vamos a un llamado a la cordura, aquellos que no creen, o que les aburrimos, o que dicen que no tocamos cosas de Ventanilla. Mentira, señor, aquí sí lo hacemos, pero traiga documentos, y están todos invitados. Venga usted al programa, contáctenos, y inmediatamente lo vamos a entrevistar. Pero pues no venga a insultar, venga a traer papelitos objetivamente, y vamos a sacarlo al aire, porque creemos en la transparencia, y tenemos que transparentar justamente los actos públicos para que nuestro pueblo esté contento. Bien, amigos, hay mucho que hablar, ya está con nosotros nuestro invitado, el sociólogo Alberto Paz de la Vega. Él ha sido
directivo de la Oficina Desconcentrada de Cultura, está con nosotros. Vamos a hablar de todo un poco para ver temas ya nacionales, sociales, de partidos políticos, etcétera. Él conoce bastante estos temas, es un analista, está también, por qué no decirlo, de alguna manera ligado a la izquierda, conoce bastante estos temas, y vamos a analizar muchos temas que tengan que ver pues con la coyuntura, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en el Perú, etcétera. Pausa publicitaria y continuamos con nuestro invitado especial. Bien, amigos, nuevamente aquí en su programa Factor Ciudadano. Bueno, en realidad, pues, hay muchos temas que tocar en el Callao, hay un tema preocupante con lo que pasa en Chile, en el Perú, etcétera, etcétera. Estamos con Alberto Paz de la Vega. Tus saludos, Alberto, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo, por la invitación y por permitirme poder comunicarme con la población chalaca, ¿no? Y especialmente aquí en Ventanilla. Bien, Alberto, hay una convulsión social, no por decirlo en todo Sudamérica, pero Chile está alzado. Hay una convulsión social tremenda en Chile. Los opinólogos, la gente que conoce el tema, los analistas, esgrimen una serie de hipótesis respecto de lo que pasa en Chile. Uruguay ha tenido una marcha multitudinaria también. Hace poco Ecuador, 70.000 indígenas en Quito hicieron doblegar al gobierno de Quito respecto pues de sus problemas nacionales. En el Perú también pasamos por algo parecido con este tema de la disolución del Congreso, etcétera. Y quisiera tocar el tema de Chile porque es lo más resaltante ahorita en el continente americano y de todas maneras salpica a todos los países de Sudamérica. ¿Qué crees que está pasando en Chile, Alberto? Bueno, lo que estamos viendo es una manifestación espontánea de la población, ¿no? Que es el fruto del hartazgo, digamos, de un sistema que los tenía excluidos hasta el momento, ¿no? Después del golpe de Pinochet, ¿no? Se da una constitución neoliberal y a partir de allí el ciudadano común va a ser un poco sacrificado, digamos, en ese desarrollo que va a tener Chile, ¿no? ¿Tú crees, como algunos piensan, algunos a gente que opina de derecha, ¿tú crees que es la izquierda la que está haciendo eso en Chile? No creo que sea. Esto es algo espontáneo, como ya vemos, ¿no? Tú no ves una cabeza visible, no hay banderas de partidos políticos luciéndose en las marchas, es decir, esto es la ciudadanía misma que ha explotado, ha estallado, ¿no? Y aún queda más, ¿no? Porque la propuesta o lo que están pidiendo ya es un nuevo contrato social, ¿no? Esta es una crisis pues del sistema en sí mismo, ¿no? Una crisis sistémica que le viene a dar en la cara a Piñera, ¿no? Después de decir que era el oasis, ¿no? De Latinoamérica y pues se encuentra con una realidad pues que hoy día la estamos viendo y que no la conocíamos, ¿no? Bueno, Chile era una joya de los anglosajones. En Sudamérica era el satélite perfecto, donde se supone que la economía estaba bien, que el pueblo estaba bien, que todo andaba de maravilla. ¿Y qué pasó? Sí, pues, mira, en realidad esto ya se veía venir, ¿no? Lo que ocurre es que no hay pues una lectura, digamos, global de lo que viene aconteciendo en el mundo, ¿no? Estados Unidos, tú sabes que es un país, es la primera economía del mundo, ¿no? Que en este momento está en una disputa, digamos, ¿no?
por el control, digamos, del planeta, ¿no? Está perdiendo esa guerra, ¿no? Eso lo hemos visto ahora en el Medio Oriente con la derrota que ha sufrido frente a Rusia, ¿no? Y han tenido que retirarse de ahí, y han tenido que retirarse con una gran deuda que la están trasladando a América Latina, ¿no? Sobre todo a su patio trasero. Las 2/3 partes, como te había comentado hace un momento, del comercio mundial se va a mover por ese sector en disputa. La ruta de la seda. La ruta de la seda. Es por eso, ¿no? Entonces que China le puso mucha presión a ese espacio, igual que Rusia, ¿no? Y ahora han debilitado a la OTAN porque han logrado integrar a Turquía dentro de ese esquema, con lo cual ya Europa, digamos, empieza a sentir, digamos, esa debilidad frente a este nuevo poder que emerge, digamos, ¿no? Londres, en este caso la City Londres, ¿no? Ha implosionado, digamos, la Comunidad Europea con el Brexit, ¿no? Lo cual, pues, está configurándose un nuevo escenario, digamos, ¿no? En ese nuevo escenario que se está configurando aparecen estos estertores, digamos, ¿no? ¿Estará pasando, como sucedió en el Medio Oriente, alguna revolución tipo, ¿cómo le llaman a esta? ¿La primavera árabe? ¿Primavera árabe? No, porque la primavera árabe en sí fue una dirección de Estados Unidos, fue direccionado. ¿Tú crees que lo que está pasando acá no tiene mucho que ver con Estados Unidos en relación a provocar revoluciones, claro, ¿no? Sino a la explosión de su propio sistema? Exacto. Es un terremoto que le viene por dentro, es una implosión que está ocurriendo, ¿no? El sistema se está cayendo. Claro, es que mira, si tú te das cuenta, desde los 90 hacia acá, cuando se construye este consenso de Washington, y se apuesta, digamos, por el modelo neoliberal en toda Latinoamérica, ¿no? Y lo que hemos visto son fusiones de empresas. Es decir, una empresa se come a la otra, vota a sus trabajadores, y al trabajador que se queda le dan el trabajo o le asignan la carga laboral de los otros 3 que han votado. Y a partir de ahí se ha venido construyendo, digamos, esa riqueza. Es decir, no ha habido incremento de la productividad, sino explotación laboral. Eso es lo que ha habido, ¿no? Aparte de eso, han generado esta explosión de paraísos fiscales con estas empresas offshores, ¿no? Y con sus centrales, digamos, en Delaware y en City Londres, ¿no? En donde las transnacionales han empezado a desangrar las economías nacionales. Ahora, si no me equivoco, Chile, de repente, de alguna manera, ha sido lo más parecido a la economía liberal conservadora, ¿no? Por decirlo así, lo más parecido, ¿o me equivoco? ¿O tú crees que ha habido más de keynesianismo en Chile que conservador? No, más bien en Chile lo que ha habido es un radicalismo del neoliberalismo, ¿no? O sea, Dyer, es decir, Milton Friedman, los Chicago Boys. Tú te defiendes solo, ¿no? El individuo se defiende solo. Es decir, el Estado benefactor desaparece y tú ves cómo sales adelante, ¿no? Oye, porque es increíble, ¿no? Disminuye la pobreza hasta casi un 10%, pero sin embargo la brecha de desigualdad sigue aumentando. Y tienes pues al 7% que tiene de todo y al 93% que no le alcanza para el pasaje, que claro, el 30% de los ingresos son para el pasaje. Efectivamente. Y o sea, es increíble. Endeudado, ¿no? Ahora, ¿tú crees que sea cíclico esto de los sistemas? Sí, porque, claro. Porque yo he visto pues a un imperio, digamos, por decirlo así, soviético con todo y después lo he visto en nada. Exacto. Y después he visto el capitalismo absoluto y después lo he visto en nada. Eso es lo que eso es lo que estamos viendo en este momento, pues, ¿no? Estamos viendo el ocaso del monopoder, digamos, ¿cómo se llama? El poder absoluto que tenía Estados Unidos, ¿no? Unipolar, ¿no? A abrirse a un poder multipolar, ¿no? Con una China emergente, ¿no? Que le disputa cada vez más el espacio y sobre todo de inversión en tecnología y que se lo lleva por delante. Estados Unidos es una máquina, es una maquinaria vieja, digamos, ¿no? Que está tratando de aceitar sus ruedas. Es increíble, Alberto. Mientras China tiene, pues, digamos, toda la tecnología. Pero es increíble. Mientras aquí, ¿no?, en Perú intentamos vender la idea del ultraliberalismo, del neoliberalismo y pensando que el mercado lo hace absolutamente todo,
en Estados Unidos y en Europa están aplicando políticas, restricciones, aranceles para proteger sus productos. Exacto. O sea, no entiendo el tema. Sí, claro. Y cuando veo a un Chile que supuestamente es el mejor de los ejemplos de ellos para el manejo de la economía y su sistema que ellos propugnan, veo que de pronto se cae, hay una desigualdad tremenda. Claro. Y sin embargo también veo al otro extremo y veo a Venezuela sumido en todo lo que está sumido. Sí. O sea, ni Venezuela ni Chile, ¿no? O sea, habría que encontrar pues un... Claro, lo que estamos viendo es que digamos la burguesía norteamericana está tratando de defenderse, digamos, de ese ataque de China, ¿no? Pero lamentablemente pues han reaccionado muy tarde, ¿no? Ya los chinos se los comieron, ¿no? Y los rusos ni qué decir, ¿no? Sobre todo en lo que es armamento militar, ¿no? Han desarrollado demasiada tecnología que al final los tienen ahora acorralados, ¿no? Los han expulsado del Medio Oriente, como vemos, ¿no? Entonces, por un lado está ese tema que estamos viendo, pero por otro lado también estamos viendo cómo estos países, los nuestros, han sido amarrados a través de ¿cómo se llama?, de constituciones, ¿no? Es decir, una constitución curiosamente amarrada a un modelo económico que no te permite, por ejemplo, resolver el problema del sur, del terremoto del sur, porque eso tiene que ser un negocio, y como no es negocio, entonces nadie se mete ahí. O el norte, ¿no? La reconstrucción del norte. Nadie se mete porque no es un negocio, entonces, y el Estado está amarrado, no puede hacer ninguna obra, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo, digamos, ya colapsó. Eso es lo que estamos viendo, el colapso de ese modelo, y ese colapso, obviamente, lo estamos viendo en el punto inicial, en donde se genera todo esto. ¿Por qué no ha pasado lo mismo que en Perú, lo que ha pasado en Chile? Bueno, tampoco estamos muy lejos de eso, ¿eh? O sea, nosotros en este momento lo que pasa es que hemos tenido ciertas válvulas de escape, digamos, como una economía mucho más informal, ¿no? Donde claro, pues la gente sale a resolvérselas en la 70% calle. De la generación económica lo hace el mercado informal. Claro, eso en Chile no puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces la gente está constreñida, ¿no? Por otro lado, tenemos una serie de actividades ilícitas que prácticamente se dejan hacer, ¿no? Como el narcotráfico, la minería ilegal, la minería ilegal, y esto que de alguna manera también disipa, digamos, estas tensiones, porque entra en una corruptela tan grande que la gente puede, digamos, resolver su problema, ¿no? Y no encontrar, digamos, una reacción ante medidas de aumentos y cosas como vienen ocurriéndonos, ¿no? Pero esto tiene un límite también, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí, efectivamente, debemos de ya iniciar un cambio. Y sería bueno que se haga en estos momentos en que todavía no hemos llegado a ese colapso, ¿no? Ahora, eso es un poco difícil, ¿no? Porque ¿tú crees que se elijan a buenos candidatos al Congreso o podemos ser igual o peor? Yo creo que se va a repetir lo mismo, de repente hasta puede ser peor, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la ley electoral no se ha modificado, se sigue con los mismos las mismas reglas. Y van a postular los mismos encima. El presidente del jurado, el Jurado Nacional de Elecciones es un tipo que está metido, ¿no?, en audios con los cuellos blancos, y en el Callao, por ser más preciso, el Jurado Electoral Especial lo van a nombrar, digamos, fiscales y jueces cuestionados precisamente por pertenecer a estas organizaciones criminales de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Entonces, ¿qué resultado puede venir ahí a favor, digamos, de fuerzas progresivas y que busquen precisamente limpiar, digamos, el escenario? Yo creo que muy poco, ¿no? Saltando de Chile al escenario del Congreso peruano, la izquierda, ¿tiene posibilidades la izquierda? Bueno, todos tienen posibilidades en la medida en que pues encuentren, digamos, bolsones, ¿no?, en el camino de votación para sí, ¿no? El gran problema que tiene o que tenemos, digamos, a la hora de leer sobre la izquierda en el Perú es que siempre la queremos ver unida, ¿no? Y entonces decimos, si no está unida no tiene ningún valor. Pero dentro de la izquierda pueden haber 3, 4, 5, hasta 6 corrientes y tendencias, y todas ellas pueden hacer su trabajo y, digamos, hacer como en Portugal, ¿no? O sea, las izquierdas, ¿no?, logran pues juntarse, ¿no?, en una plataforma común y, bueno, pues acceder al poder, ¿no? Yo creo que eso es... Pero el más cercano a eso fue en su momento Alfonso Barrantes Lingán, porque tiene la capacidad Verónica Mendoza para poder atomizar la fuerza de izquierda y elaborar una propuesta programática
con la interpretación de todos, porque recuerda que cada uno se siente el intérprete también de la revolución, por decirlo así, Sí. y en realidad pues cada uno se siente el tótem de la verdad, ¿no? Y se terminan peleando y dividiendo y machacando entre ellos, lo que más o menos ha estado sucediendo ahora poco, ¿no? Entonces, ¿tiene la capacidad Verónica para lograr hacer eso? Bueno, no, la verdad que no creo, ¿no? Yo no creo que ella logre conservar esa votación que tuvo en la primera presentación del Es 2016. decir, ¿tú crees que va a sacar menos? Pero sí, claro, claro. Es que, digamos que se juntaron varios factores en ese momento, ¿no? Uno, la salida de Guzmán, digamos, del partidor, la salida de Acuña mismo, ¿no? Entonces eso obviamente reflejó luego esa votación hacia el sector de izquierda. Pero va a depender también de la manera como manejen la campaña. La campaña, ¿no? Que tenemos final, poco tiempo. Que es muy donde se va a breve. imponer el dinero, ¿eh? Ojo. Sí, claro, porque como te digo, estamos con las mismas reglas, ¿no? Entonces, pero esto, paradójicamente, lo que puede ser una victoria para la derecha, significaría, si lo miramos en el tiempo, en una victoria pírrica, porque haría que nuevamente la olla de presión, digamos... ¿Tú crees que...? Claro, ¿no? Ya. Y luego venga una explosión social como la que estamos viendo en el Ecuador. La que Si es que no se resuelven los problemas fundamentales, claro, básicos, etcétera. Sí, eso está claro. ¿Tú crees que Vizcarra hizo bien en cerrar el Congreso? Bueno, era necesario, ¿no? O sea, estás ahí gobernando con organizaciones criminales reales, ¿no? No organizaciones que se le dice, ¿no? Que son, ¿no? Son reales, ¿no? O sea, Fuerza Popular tenía como 21 narcocongresistas, y otras agrupaciones más metidas en esto, con las mismas denuncias, ¿no? Y no solamente de narcotráfico, ¿no? De trata de blancas, de minería ilegal, de pesca ilegal. Eran los delincuentes que estaban armando su propia legislación, ¿no? Y entonces, obviamente, esto pasa factura, pues, ¿no? Claro. Yo escuché alguna crítica en algún momento de César Hildebrand respecto de Verónica Mendoza, donde decía que ella tenía una vocación por el vacío, por la nada. Sí. Que a veces está en algunos escenarios políticos y se da la vuelta como la Mujer Maravilla y desaparece de la escena política. Es que mira, si tú ves su trayectoria, ¿no? Ella entra al Frente Amplio, ¿no? Con su grupo Sembrar, y ahí se le da una posibilidad para construir su partido. Y ella abandona ese partido que ella misma, o ese movimiento que ella misma funda, ¿no? Que le pudo haber dado, digamos, en este momento ya una inscripción real, ¿no? O por lo menos una posición al interior del Frente Amplio que hubiera aglutinado a mayor fuerza, claro, ¿no? Pero no, ella siguió, digamos, escuchando esos cantos de sirena que les contaban el Partido Socialista, diciéndole que ella era todo y que se fuera, que ellos le iban a conseguir las firmas. Total, en el camino la abandonaron y la dejaron ahí, ¿no? Entonces, claro, en una situación así, ella, yo creo que ha debido de ser un poquito más inteligente y decir, bueno, no me presento en estas elecciones, voy a continuar reuniendo mis firmas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le da interés. ¿Y no crees, Alberto, yendo más profundo todavía sobre el tema de la izquierda, que falta en la izquierda un mea culpa, ¿no es cierto? Falta un reconocimiento de errores, una reestructuración del pensamiento, una reinterpretación de la filosofía política, porque aquí todavía hay muchos grupos de la izquierda que son antagónicos dentro de la propia izquierda, ¿no? Algunos creen, como Patria Roja, pues tú sabes, ¿no? O sea, la revolución con las armas. No, pero ya todos los partidos de izquierda han abandonado esa tesis, ¿no? Pero no lo dicen. De la lucha armada. Pero no lo esclarecen, no lo fundamentan. Y eso, por eso te decía, la otra también, el uso del capital, ¿no? Dicen algunos que Marx fue malinterpretado en algunos momentos, ¿no? Que el uso del capital es necesario, sobre todo en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasaría si una Verónica Mendoza mucho más coherente, mucho más, digamos, perfilada, mucho más, mucho más entonada con la realidad, presenta dos o tres visiones de la izquierda más modernas, más actualizadas, con todos los partidos políticos, y ¿tú crees que ella podría ser como Barrantes o ya es un caso perdido? No, es que yo no creo que se trate de un caudillo, ¿no? La salida de las izquierdas no pasa por un caudillo, ¿no? La salida de las izquierdas pasa más bien por la organización, ¿no? De las bases, de la población, de los sindicatos, de las agremiaciones, es decir, por un trabajo orgánico, ¿no? Y obviamente la solución va a nacer de ahí, ¿no?
Pero ese es el trabajo que se tiene que hacer. ¿La ¿no? izquierda actualmente representa al pueblo peruano o ya no como antes? Bueno, pues si tú, no sé si tú has visto La Revolución en la Tierra, esta película que, Claro. y ahí tú te das cuenta, ¿no? El rol de la izquierda también, ¿no? No entendió un poco ese proceso, ¿no? Y se marginó a sí misma, ¿no? Entonces cuando quiso retomar el liderazgo, demasiado en eso, tarde. ya claro había sido sobrepasada. Por ejemplo, un tema concreto, ¿no? Y ahí yo, algunas críticas constructivas, en todo caso a mi partido, ya no hay pues 5 o 6 o 4 millones de clase obrera trabajadora, ¿no? Ahora hay 5 millones de emprendedores. ¿Y quién representa a esos emprendedores? Claro, eso es justamente lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que ha significado, digamos, esa liberación de esa presión, digamos, en la sociedad, ¿no? Pero eso también tiene un límite, como te digo, porque esos emprendedores, si tú te das cuenta, las empresas nacen y sobre todo estas micro y pequeñas empresas tienen un periodo muy breve, muy corto de vida, ¿no? Al año, año y medio ya están cerrando. 2 años, ¿no? dice. Dice Claro. que más del 80% desaparece a los 2 años. Claro, ¿no? Entonces Pero eso... vuelven a reinventarse, vuelven a entrar en un círculo de negocio, vuelven a... Claro, ¿no? Pero eso tiene límites, como te digo, Sí. ¿no? Si es que no es alimentado, Si es que no es estimulado, motivado, claro, ¿no? ¿no es Si es que cierto? no hay unas Apoyado, políticas ¿no es cierto? claras desde el gobierno, Claro. ¿no? Desde el Estado, ¿no? Y eso no se está dando, pues, ¿no? Claro. Entonces, esos son factores que podrían derivar, pues, en una explosión social. ¿Tú crees que Cuba pase a otro estadio superior o ya Cuba está en la última etapa, digamos, de... Es que, mira, lo que ocurre, la gran tragedia de Cuba es estar en ese terreno de que los romanos llamaban el mare nostrum, ¿no? Ese mare nostrum, ¿no? Que lo convierte pues en una pieza geopolíticamente estratégica para entrar a Latinoamérica. Entonces, si tú te das cuenta, España cuando llega a la conquista es precisamente Cuba, ¿no? El último bastión o el primer bastión que ellos logran, digamos, aglutinar, porque es del espacio que salía hacia Europa, y a partir de ahí, digamos, inician todas las defensas, ¿no? Contra los ingleses que vienen, los franceses y todos los otros, los daneses, en fin, que tratan de entrar al territorio americano, ¿no? Entonces, la manera como hackean a Cuba es con Jamaica. Los ingleses toman Jamaica y a partir de ahí ya empiezan a tener acceso y posibilidad. Esa es una posición estratégica la de Cuba. Es por eso que nunca lo han abandonado los soviéticos, ¿no? Y ahora los chinos también, ¿no? Entonces, y dentro de ese ajedrez Venezuela también empieza a jugar ese rol, ¿no? Venezuela tiene petróleo, pero si ese petróleo sale al mercado tal como debiera salir, sin esa presión norteamericana, el petróleo de Estados Unidos se queda sin salir, que es el petróleo de esquisto. Claro. ¿no? Y ese petróleo, ¿por qué? Porque los precios caerían. Lógico. Y entonces ya Estados Unidos no podría explotar sus propios pozos y estaría dependiendo del petróleo de fuera, lo cual ya lo dejaría en una situación bastante precaria. Entonces, aquí vemos juegos geopolíticos, ¿no? Más que nada, ¿no? Y esa es, digamos, la gran tragedia de estos países, ¿no? ¿Te consideras un hombre de izquierda? Sí, bueno, claro que sí, ¿no? ¿Crees que la izquierda tenga futuro en el país? Yo no creo que en el país, en la humanidad, porque mira, el desarrollo de las fuerzas productivas han llegado a tal nivel que ya que han desplazado de manera masiva la mano de obra. Y entonces la mano de obra, es decir, las relaciones sociales de producción, han entrado en una, digamos, posición tajante, ¿no? O se socializa todo el resultado del desarrollo, de la producción y de la riqueza, o esa fuerza productiva se convierte en mano esclava, ¿no? En mano de obra esclava, ¿no? Gente que va a ir a trabajar de manera esclava por un plato de comida, por un poco de salud, ¿no? Entonces, esa es la disyuntiva que se está jugando en este momento, ¿no? O sea, en este momento las fuerzas productivas desarrolladas en el planeta están suficientemente dadas como para que sostengan alimentaria, en vivienda, en salud, a toda la población mundial, y en buenos niveles. Pero 1% de la población, una oligarquía mundial, está, digamos, apropiándose, ¿no? Del 50% de esa riqueza
y al resto lo tienen pues en esas condiciones que vemos reflejadas en Chile. Ahora, hay un tema que es clave para desarmar y desmontar este monstruo, y es el tema de las offshores, de las empresas offshore que nacen en el consenso de Washington, porque ahí en ese consenso es donde se masifican los paraísos fiscales y las offshore empiezan a jugar ese rol que aquí en el Perú lo vienen haciendo de una manera escandalosa, ¿no? De, digamos, elusión y evasión tributaria, ¿no? Son empresas que hacia afuera, digamos, desde paraísos fiscales aparecen como financieras, ¿no? Y te prestan y le prestan a la transnacional a un crédito muy alto, digamos, el dinero que necesitan para su inversión. Y además, otra empresa offshore de esa misma transnacional afuera le compra ese mineral o ese producto que sale de aquí a un precio muy bajo, más bajo del mercado mundial. Entonces, al resultado de la gestión, apenas hay para repartir unos cuantos panes, ¿no? Que es lo que dejan aquí en el país. Y todo se va acumulando allá afuera. Todo se va acumulando allá afuera, ¿no? Ahora, estas fusiones de las que hemos estado hablando, lo que han estado generando es un dinero, digamos, ficticio, ¿no? Por eso sacaron este tema de los bonos basura que reventaron en el 2008 y ahora nuevamente entramos en esa fase. O sea, la crisis que se viene y que estamos viviendo es esa crisis, ¿no? De este sistema capitalista, ¿no? De estos estertores, de este sistema capitalista viejo que está cayendo junto con Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál sería, según tu perspectiva, el sistema, digamos, equilibrado para el país? Mira, en el país, con tener una socialdemocracia ya sería bastante. Sería bastante, ¿no? No tenemos ni siquiera ese punto medio en el escenario. O sea, estamos en los extremos, ¿no? O sea, nos pusieron a un Sendero y nos pusieron a un Fujimori, ¿no? Ahora la derecha nos construye un Tauro y al otro lado nos va a poner a otro en esa misma línea, ¿no? Entonces siempre estamos en los extremos. Y da la casualidad que ahora están visitando a Antauro sí. Mucha gente de la extrema derecha. Sobre todo el APRA, ¿no? El APRA, el Fujimorismo. Y de Acuña, porque el hermano de Acuña es el que le ha pagado. Y también ha ido, ¿cómo se llama? Hernando de Soto. O sea, imagínate, están construyendo un monstruito ahí, ¿no es cierto? Eso no es de izquierda, eso ya es chanfainita, ¿no? Él mismo hablaba de la izquierda chanfainita, pero él pertenece a la izquierda chanfainita. Ese es el fascismo que nos están. Claro, o sea, nos quieren vender, pues, nos quieren cambiar una cosa por otra, ¿no? Claro. O sea, esa derecha liberal ya abandona su barco porque ve que no avanza más y se sube a una tendencia fascista como la de Piñera. Y pues, populista, ¿no? Claro, que convoque, etcétera, ¿no? O sea, que dice, no, el agua sí se puede vender. Que sea media romántica. El agua sí se puede privatizar, los hospitales se pueden privatizar, la beneficencia se puede privatizar. Todo eso está ocurriendo aquí en el Perú, ¿no? Claro. Ya todo eso va a ocurrir. Vizcarra, con el último decreto, justo conversaba con Víctor Calle en una entrevista que tuvimos acá, y efectivamente pues hay un decreto que digamos, promueve la venta de las acciones, pero a precio de las últimas empresas estratégicas que nos queda, que son 30 y pico. Sí, pues. O sea, hasta el agua, ¿no? Claro. Y nosotros estamos preocupados en la novela Fujimoristas versus Vizcarra, y no nos estamos dando cuenta que detrás de eso, de contrabando, está pasando la privatización de muchísimas empresas estratégicas que no deberíamos vender, ¿no? Es el proyecto neoliberal que se sigue imponiendo en el país, ¿no? Que se sigue imponiendo. Y como te digo, si sigue en esa línea, esto va a terminar como Chile. Ahora, Venezuela tampoco es modelo de nada, ¿no? No, pues porque está agotada, digamos, en un régimen totalitario también, que ha caído en corrupción. Fíjate que sabido, digamos, ¿no? Resolver. Fíjate que algunos liberales puros, conservadores, bueno, entiendo que honestos, los hay, porque el liberalismo puro se puede, pues, de repente desarrollar en otros países de sociedades más desarrolladas. Nosotros estamos en vías de desarrollo. No se puede, pues, aplicar acá el liberalismo cuando, pues, acá los sistemas, digamos, políticos, judiciales están llenos de corrupción y donde la brecha es tremenda, donde las diferencias, las desigualdades son tremendas. Aquí no se puede, ¿no es cierto? Pero de repente en sociedades más desarrolladas, donde ellos pueden desarrollar otra forma de sistemas o pueden experimentar otra forma de sistema, pero algunos de ellos decían que justamente pues la corrupción, se gasta muchísimo dinero de corrupción, ¿no? Mira, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo en un libro que escribe, dicen que el 30%, ya no es el 10%, el diezmo que se hablaba antes, ¿no? Sobre el tema de la corrupción, el 30% se va ahora
en gastos le ponen un nombre Claro. bonito en el BID, pero para decir corrupción, ¿no? O sea, Claro, 30%, o sea, de todo el dinero del Estado, el 30% se van a esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí aplicar un sistema liberal no se puede, es imposible. ¿No es Mira, cierto? es que lo que ocurre es que toda sociedad pues tiene su propio desarrollo, ¿no? En Europa, bueno, ya hemos visto, ellos han pasado por guerras mundiales, en los países estos como Dinamarca, Noruega, han puesto a sus reyes contra las rejas, ¿no? Y a partir de ahí han conseguido una democratización, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, son sociedades muy integradas, son clases medias muy anchas, ¿no? Los liberales dicen, liberales conservadores, no keynesianos, por ejemplo, como von Hayek, o como Ortega, o como Adam Smith, dicen que el problema pues del bien común, y cuando el Estado es controlador y grande y fuerte, tienden pues hacia el totalitarismo, y con ello viene la tentación del uso y el abuso del poder, y que finalmente terminan haciendo fascismo, y terminan haciendo corrupción, aquello contra lo que peleaban, ¿no? Entonces eso un poco uno lo ve en Venezuela y en países donde justamente tener tanto aparato del Estado, junto a ello se va pues de tráfico la corrupción, ¿no? Entonces por eso los liberales propugnan un Estado pequeño, ¿no? Pero bueno, no es esa realidad. Ahora, saltando la garrocha y cambiando el escenario de la estratosfera política que hemos estado tocando, por decirlo así, de forma metafórica, Callao, venimos a nuestro querido Callao, a nuestro Chimpún Callao, el verdadero Chimpún Callao, el grito viril, valioso, no el del partido, que es otra cosa. Saltando la garrocha y viniendo para acá, ¿cómo ves al Callao, Alberto? Bueno, es triste verlo, pues, ¿no? Como estas gestiones que se vienen desarrollando no tienen capacidad de ejecutar el presupuesto que se les ha asignado, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, no se le ve ninguna propuesta, digamos, que dinamice, ¿no? La economía. Tampoco vemos que elaboren programas para poder reclutar a los jóvenes, capacitarlos y, digamos, darles una salida, ¿no? Porque ya estamos hablando que el 50 o 54% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los ninis. Callados, ¿no? Entonces, claro, ese es carne de cañón para el sicariato, en fin, para una serie de actividades ilícitas, ¿no? A propósito ¿has ido a ver la película del Guasón o no? No, todavía no he Escucha, podido, pero... he ido a ver la película del Guasón y te lo comento como una anécdota para esta conversación. Y he salido pues un poco, ¿cómo decía producción que era la película? Salía uno atormentado, algo así, o sea, la película es terrible, pero veo al Guasón y veo a Becerril. Veo a Bartra, veo a toda esta gente. Pucha, qué loco. A propósito de salud mental, No hay manera de escapar de ¡uy, esa qué comparación! terrible! O sea, lo veo igualito a Becerril. O sea, Sí, la salud mental en sí. el país está descuidada Totalmente. tremendamente. Totalmente, sí. Y bueno, el producto de la Claro. salud mental, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? El Congreso ha sido pues la demostración de Claro, guasones, ¿no? O sea, pero mira, es que Chimpún, habría que hacerle un poco el recorrido, ¿no? Cuando ellos nacen en pleno Fujimorato, la disolución de las empresas públicas, el empleo abierto, el desempleo abierto que se produce, muchos de esos líderes sindicales que estaban, digamos, conduciendo esos sindicatos acaban convirtiéndose en operadores políticos que van a ser captados por esta mafia, ¿no? Y allí, digamos, ellos van ya a empezar a ordenar un escenario propicio para ellos, ¿no? Luego ya vamos a ver, digamos, la incorporación de la delincuencia, ¿no? A su gestión, ¿no? Con la contratación, porque con él comienza de Loco Perochena, ¿no? Eso ha sido ya hacia 1999, más o menos, que lo contrata precisamente Víctor Albrecht en el municipio de La Perla, ¿no? Se acabó. no, sí, ¿No? sí. Bueno, ya, y bueno, entonces luego al año siguiente lo vemos cómo lo va a tomar a su servicio Curi, e inclusive van a proponer hasta una película, cuelgan su vida en la página de la región, ¿no? Y ya empieza ya pues a organizarse, digamos, el crimen que antes era pues una cosa suelta, ¿no? Ya empieza a tener un carácter orgánico,
vinculado a la política. Pero, o sea, los delincuentes empiezan a hacer política. Oye, a partir de pero ahí. hay no solamente Callao, ¿no? Tienes Chimbote, Sí, tienes claro, por eso, a eso iba. A ¿no? nivel nacional. Luego viene hacia el 2006 más o menos se produce un proceso, digamos, de aparición de bandas, ¿no? Armadas que se dan en el norte precisamente, pero eso va a coincidir exactamente con la evolución de las pozas de maceración de pastas básicas de cocaína a el salto al laboratorio del clorhidrato de cocaína. Entonces, eso va a hacer que se active, digamos. ¿Sigue siendo el Perú el primer productor de cocaína en el mundo? Pero lejos, ha aumentado la producción increíblemente. O sea, somos los primeros exportadores en ese tema. Total, pues acaba de caer 20 toneladas, el mayor embarque en lo que va de la historia de la cocaína en el Perú, allá en Filadelfia, ¿no? Salidos del puerto del Callao. 20 toneladas. Salidos del puerto del Callao y que las autoridades no Oye, han pero dicho nada. el día que dejemos de mandar cocaína a Estados Unidos, ¿qué van a hacer los gringos? ¿Se matan? Bueno, pues es la manera como ellos financian sus guerras, pues porque el Congreso a ellos no les da dinero para ingresar en estas tropelías que vienen haciendo en el Medio Oriente, en Afganistán, en esos sectores. Entonces ellos tienen que recurrir al opio de Afganistán, tienen que recurrir a la cocaína del Perú. Lo hicieron con Colombia. Eso lo hace la DEA, ¿no? Claro, la DEA y la CIA. Por ejemplo, ellos financiaron al comandante Cero en Nicaragua para vencer la guerrilla. ¿Y será cierto lo que decía, a propósito, hablando de Antauro, no voy a decir de cariño el loco Antauro, decía que, y con bibliografía lo juntaba, decía que a Sendero Luminoso lo armó la CIA y la DEA norteamericana. Dice que hay una documentación de $5 millones entregados al profesor Abimael Guzmán y de 5 más en Ayacucho. Bueno, eso es creíble, ¿no? Eso es creíble porque es la manera como la DEA o como la CIA financia. Y dice que lo hicieron para contrarrestar la revolución de Velasco Alvarado. También, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, eso es muy probable, ¿no? O sea, no tendría por qué no aceptar eso, porque vemos pues ahora, por ejemplo, ese cargamento de 20 toneladas estaba manejado por la mafia serbia. Y la mafia serbia es la que manejaba, digamos, a las guerrillas ahí en Siria, en el norte de Siria, ¿no? Entonces ese dinero obviamente sabíamos que iba hacia ese sector, ¿no? Claro. La FARC han vuelto a la lucha armada. Sí, armada. Un sector de la FARC, claro. Sí, y ahora están ya también viviendo muchos de sus líderes en Venezuela. Sí, bueno, el escenario es complejo. ¿Eso va a ser un foco de insurrección en Sudamérica? El escenario es muy complejo, ¿no? Porque Estados Unidos viene, digamos, a resolver sus problemas aquí, ¿no? Porque ha sido expulsado, como ya te dije, de allá. Entonces viene a resolver sus problemas aquí, ¿no? Y entonces lo que se nos viene es un escenario violento, ¿no? Si es que nosotros no tomamos, digamos, a tiempo, ¿no? La rienda del proceso, ¿no? ¿Tú crees que con la nueva elección de los congresistas cambia el escenario en el país? Yo te pregunté antes si claro, los congresistas iban a ser buenos o malos, pero ¿el escenario político cambiará? Mira, ¿qué perspectiva tienes de aquí en adelante? Mira, si se aprueba la reforma judicial, la reforma electoral, la reforma de los partidos. Porque, perdóname, Vizcarra tendría que continuar con eso, ¿no? Claro, pero además es muy breve el plazo, ¿no? Porque eso, ellos entrarían. O sea, van a estar por año y medio para aprobar eso nada más. En enero y hacia abril ya tendrían que haberlo aprobado todas estas reformas, porque pasada esa fecha ya no podrían hacerlo. Sí, ¿no? pues. Entonces, ahora habría que ver qué gente llega allí para ver si es que van a llegar esas reformas, porque si entra más de lo mismo, lo que van a hacer es boicotearlas, ¿no? Y vamos a llegar al 21 en las mismas condiciones. Oye, volviendo al Callao, tenemos la competencia en Chancay, donde los chinos han invertido más de 3.000 millones, y en el Callao no hemos hecho nada y seguimos turizados. O sea, claro, finalmente el Callao va a terminar desplazado, parte de la renta de aduana se van a trasladar para el Chancay. Sí, pero también puede ser un reto. Más que un reto, puede ser una ventaja, una asociación, digamos, que puede surgir de puertos, entre, ¿no? Chancay con Callao. Y podríamos organizar más bien una región litoral, ¿no? Claro. Integrada por ferrocarriles, digamos, ¿no? Y para poder traer la carga de los valles de Huaral, ¿no? Porque ese muelle va a ser de minerales y obviamente va a contaminar los envíos. Entonces, yo creo que si se perfila en esa naturaleza, y que los políticos chalacos deberían estar pensando en eso, ¿no? Vendría una situación bastante mejor para el Callao en cuanto a generación de empleos y todas estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente el tiempo es oro.
Ha sido riquísima, breve pero riquísima la conversación con Alberto Paz de la Vega. Él es historiador, sociólogo y bueno, un político también que conoce bastante de los temas estructurales, sociales. Muchas gracias por haber venido. Tus palabras de despedida, Alberto. Agradecerte, Eduardo, y a la esquina que me da esta oportunidad de poder comunicarme con los chalacos, ¿no? Con mi gente. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, amigos, pueden ver el programa en los siguientes días a través de www.prensalaesquina.p, opción La Esquina TV, opción Factor Ciudadano, tu programa. Quedan invitados para el próximo miércoles. Vamos a realizar el programa el miércoles porque el jueves y viernes ha sido, bueno, viernes era feriado y jueves ha sido declarado feriado también por el gobierno. Por lo tanto, tendremos la visita de la doctora representante de la Direza Callao para hablar de los problemas de salud. Ya habíamos dicho la vez pasada, de una crítica constructiva al gobernador regional, que no podemos esperar 10 meses para sentarnos a conversar. Pues la doctora Keiti Pacheco va a estar por acá. Ella es directora de la Direza Callao, y vamos a definitivamente tocar todos estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la infraestructura del hospital de Ventanilla? ¿Qué es lo que pasa con la infraestructura del hospital Carrión en el Callao? ¿Qué tendríamos que mejorar? Definitivamente tienen que haber soluciones concretas. O sea, ha habido un año de estudio, bueno, pues quisiéramos desear el mejor de los éxitos a todos los gobernantes, pero tienen que tomar al toro por las astas, porque si no, los mismos gobernantes de ahora van a ser los mismos jefes de campaña de los grupos que antes estaban. Así es. ¿No es cierto? O sea, ustedes mismos están haciendo que regresen con más fuerza, porque, bueno, no están demostrando soluciones a los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes. La gente quiere soluciones a los problemas. Hay que, pues, agilizar la administración. Este año terminen de conformar sus equipos políticos, sus equipos técnicos, y pongámonos a trabajar. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes a las 7 de la noche.